tema importante, unos principios que son herramientas para toda la vida de fe. Libro de Nehemías. Vamos a tocar algunos versículos. Vamos a tomar la historia del pueblo de Israel cuando regresa de su cautividad. Antes de los Salmos está. Más o menos la historia es así. El pueblo de Israel regresa de estar cautivo 70 años de Babilonia y bueno, tuvieron que hacer miles de kilómetros para llegar a Jerusalén. Cuando ya estaban allí, empieza toda una reconstrucción de su ciudad porque había sido destruida por otro rey. Los muros, sí, el templo, de todo era un desastre, habían tirado todo. El pueblo de Israel siempre tuvo muchos enemigos. Si ustedes observan a su alrededor hasta el día de hoy, está rodeado de musulmanes, de pueblos musulmanes, naciones musulmanes que no simpatizan mucho. Pero el pueblo de Dios también tiene muchos enemigos y con una cabeza, ¿sí?, que es el diablo, Satanás, que trata de matar, hurtar y destruir, dice Juan 10:10. Pero qué buena noticia que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Eso dice Juan 10:10. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 4. Versículo 1. Dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Qué expresión despectiva, ¿no? Nos trata el enemigo de débiles, ¿sí? De palabras de menosprecio, ¿sí? Un rechazo total. Obviamente, Dios le metió una patada de arriba y bueno, anda haciendo sus maldades. Pero lo bueno es que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, ¿sí? Y Él es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor gobierna. Y su pueblo, que se está multiplicando cada vez más, ¿sí?, confía, aprende, tiene luchas, adversidades, pero aún así la fe del pueblo de Dios debe ser inquebrantable, ¿sí?, siempre confiando en Él. Vamos al otro versículo. Sabemos que ya había un rechazo, un enojo, ¿sí?, palabras de menosprecio, nos trató de débiles y dice: ¿se les permitirá volver a construir sus sacrificios? Nosotros ofrecemos sacrificio de alabanza a nuestro Dios. Le damos gloria, le damos honra, le damos gratitud por todas sus bendiciones que nos da. No solo eso pasó, que el pueblo siguió construyendo, avanzando, reconstruyendo los muros y ciudad. ¿Qué sucedió? Ya no fue solamente Sanbalat, sino que se unieron los enemigos. Vamos al 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat, Tobía y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, ¿sí?, y que ya las puertas empezaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Muchos se enojaron. Y hubo una conspiración, una estrategia para meterse dentro del pueblo de Dios y destruir. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y en medio de nuestra sociedad, el diablo sí busca afectar a los niños, afectar a los jóvenes. Si no, recordemos las noticias de lo que pasó hace poquito. 5 jóvenes muertos por pastillitas, ¿sí?, derivado del éxtasis y no sé de qué más. Entonces, una forma de atacar la juventud. Otra forma es atacar los matrimonios, separándolos, que tengan engaño, que no se respete, que sean infieles, ¿sí?, tratando de atacar con enfermedades, tratando de atacar de una u otra manera. No pretendas que el diablo te felicite por un logro. No, te quiere matar, te quiere limpiar de alguna otra manera. Así que tenemos, el pueblo de Dios, un enemigo en común con Dios, el diablo. Eso dice el versículo 7. Los enemigos se juntaron.
Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, en el 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Se pusieron de acuerdo, empezaron a orar, ¿sí? Me imagino la crisis de fe, no sé, porque acá se trataba de la vida o de la muerte. Vida o muerte era el tema, no era que si me sale o no me sale, si se me da o no se me da. Era de vida o muerte. Pensaban entrar, atacar y limpiarlos. Entonces deciden poner guarda, empiezan a confiar en su Dios, a orar. Aún así, el temor era latente. El temor te paraliza, no sabés qué hacer ni para dónde ir. Esa es otra estrategia del enemigo, causarte temor, hacerte pensar que tu Dios no te escucha, que no sirve para nada, que está lejos, que escucha a otros. Entonces, vamos a otro capítulo, a otro versículo, perdón. Dice en el 13, vamos al 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Una estrategia de unidad por familias, ¿sí? Había grietas en el muro, y a veces puede haber grietas en la familia, ¿sí? Y está bueno ponerse de acuerdo. Y acá dice: con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. En una familia cristiana puede haber grietas, pero cada uno en oración y en unidad, ¿sí?, puede aportar sus dones que Dios nos da y sus capacidades, ¿sí? Y podemos reparar esas grietas. Imagínense en aquel entonces, Jerusalén tipificando a la iglesia de hoy. Un tipo de la iglesia de hoy. La iglesia restaura familias, niños, jóvenes, ancianos, matrimonios, ¿sí? Y si vos estás en un proceso de restauración, ya te estoy avisando, la palabra te está diciendo, el enemigo se enoja mucho cuando te estás curando, Dios te está sanando, te va a tratar de mover a ver si es cierto que seguís confiando en Dios. Te va a hacer doler la cabeza, no tengo ganas, se me fue, falta fe o lo que sea. Entonces va a tratar de afectar. Yo lo pasé en mis principios hasta que entendí que lo mejor que me podía pasar en la vida era el Señor, Jesús. Lo conocí de grande y me pregunté cuántas veces, ¿por qué no lo conocí de chico? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Pero bueno, el pueblo de Dios, dice, estaba por familias. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Dios nos da una estrategia. Nos dice, bueno, la pelota la tienen ustedes, ¿sí? Yo estoy dispuesto a boxear al diablo, pero ustedes tienen que mover mi mano con la oración, con la fe, tienen que creerme. Así que Dios nos dice, bueno, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestros hijos, por vuestras casas, por vuestros sueños, por vuestros proyectos, ¿sí?, en oración. Y dice el 15, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Fabuloso, fabuloso. El pueblo de Dios tiene que entender que a través de la oración el cielo se mueve. La opresión, la oposición se quiebra. La oración, ¿sí?, debe ser, y ahora voy a tirar unos principios, ¿sí?, claves para toda la vida del cristiano. La oración debe ser un pilar fundamental de una disciplina, como el ayuno, ¿sí?, la santidad. Un pilar para que la vida funcione, para tener una vida de victoria. Ya estaba como lengua del oro. Seca. Gracias. Eso es lo que pasó en aquel entonces, en el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero vamos a la palabra en Lucas 11, vamos a movernos un cachito con la Biblia.
Y vamos a ver unos principios que nos da el Señor, que tenemos que hacerlos carne, tenemos que apropiarnos de ellos, de estos principios y ponerlos por obra, actuar. Lucas 11, versículo 5. Empezamos. Dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Mateo 7:7 dice que Dios tiene buenas cosas para nosotros. Buenas cosas. Estos son principios, ¿sí? Pero que tenemos que tenerlo bien grabadito, porque continuamente los tenemos que aplicar. Un principio es la importunidad. El amigo recibió los 3 panes, no por ser amigo, lean bien, ¿sí? No por ser amigo. En el versículo 8 dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Podemos ser importunos en el cielo, podemos volver al cielo. No solo al mediodía o a la mañana o a la tarde, sino a la noche, a cualquier hora. No hay problema para Dios, no hay problema. Pero ese clamor, ¿sí?, inoportuno para algunos, mueve el cielo y mueve la mano de Dios. Y el amigo acá recibió la bendición, recibió los 3 panes para su amigo. El otro principio que dice acá, dice, pedid y se os dará. Una promesa, ahí nomás con recompensa. El que pide, recibe. Muchas veces no tenemos porque no pedimos. Buscar te demanda un poco de tiempo. No es lo mismo pedir que buscar, no es lo mismo. Esfuerzo, tiempo. Y el otro principio dice llamar y se os abrirá. Llamar, más cuando te queda una casa a unos cuantos metros, tenés un jardín adelante, ya tenés que golpear y pegar unos gritos. O tirarle una piedra arriba del techo si es de chapa, para que suene. Ya tenés que empezar y los vecinos empiezan a salir a ver quién es el loco que grita. Bueno, y empezás a llamar. Y no te escuches y empezás a gritar más fuerte. Y bueno, ya al último te empieza a dar un poco de vergüenza. Pero es muy diferente llamar a buscar y a pedir. Es muy diferente. Vamos a ver, ¿sí?, este principio. Vamos a Mateo 8. Está unas hojas antes. Mateo 8. Tenemos una historia, ¿sí?, de una persona enferma con lepra. Una lepra, y no es una tos o una fiebre común, una lepra, ¿sí?, una situación muy, muy difícil. Imagínense la situación física, espiritual y emocional de la persona, teniendo que ser aislada. No es sencillo para una persona, para nadie, ni hombre ni mujer. Bueno, en aquel entonces había que correrlos a un lugar para que no contagien a nadie. Le dice, se encontró con Jesús y le salió una oración así, con ese nivel de pedir. ¿Vieron que hay una expresión que dijo un mendocino? Mi voto no es positivo, como que se expresó mal.
¿no? A veces la fe y la manera de no orar bien sale como sale. Y él dijo, podría haber dicho, ¿me sanás? Te pido que me sanes. Tengo lepra o algo. Le dice, he aquí venía un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, limpiame. Una petición. Y Jesús lo limpió. Quiero, dijo, se limpió. Muchas veces, ¿sí?, vemos que la gente que recién llega al Señor con una oración muy sincera de corazón, quizás podría decirse mal expresada, pero Jesús es compasivo, misericordioso, no tiene problema, lo sana igual, Él entiende. Eso es muy bueno, es genial. No se necesita ser teólogo ni tener tantos estudios para hacer una oración y que Dios supla una necesidad. El hombre recibió su bendición. Vamos un poquito más adelante. Marcos 5:25. Marcos 5:25. Una mujer con flujo de sangre. En el pueblo de Israel se acostumbraba a que si una mujer estaba en su periodo, 7 días tenía que estar guardadita. No salir porque todo lo que tocaba era inmundo. Un tema. Imagínense esta mujer, 12 años en la misma situación. El principio aquí es buscar y hallaréis, porque el que busca, halla. La mujer enferma tenía mucha plata, iba a un médico. Bueno, no pasaba nada, iba a otro médico. Tratamiento diferente quizás, iba a otro médico. Mientras tanto iba bancando todos los estudios. Suena muy parecido a la realidad. A veces cuando no nos convence un médico vamos a otro a ver lo que dice el otro y una tercera voz y así. Pero esta mujer no tenía obra social, así que poniendo estaba la ganza, como dice. Así sucedió muchos años hasta que se quedó sin plata. Buscó de médico en médico, buscando y cada vez más débil, más enferma, menos fuerzas, hasta que oyó de Jesús. Oyó de Jesús que capítulos atrás había sanado a un paralítico, cosa que tampoco pueden hacer los médicos. Un paralítico, quizás con una operación, más o menos puede. Había limpiado a dos endemoniados de toque. ¡Wow! Ya estaba haciendo resonante los milagros del Señor. ¿Qué pasó? Que esta mujer escuchó todo eso. Se había gastado toda la plata de médico en médico, buscando, ¿no?, su solución, su respuesta a su necesidad, su bendición. Cuando oyó de Jesús, ya su fe estaba hasta por acá. ¿Sí? Porque la palabra de Dios se dice que la fe crece. La fe es por el oír y el oír la palabra. ¿Vos querés que crezca tu fe? La fe es por el oír y el oír la palabra. Entonces la mujer tenía la fe afiladita ya. Cuando se enteró que Jesús pasaba cerca, ¿sí?, sabía que tenía que vencer los obstáculos de lo que decía la sociedad, de lo que decía la ley, su cuerpo mismo. Toda adversidad las tenía todas. Pero aún así fue perseverante, dijo, este es el médico de los médicos, sanó gratis a los demás y pudo hacer cosas imposibles. Porque todo es posible para Dios. Y dijo, si tan solo toco el manto, soy sana. Y fue así. Tocó el manto y fue sana. La mujer buscó en el médico de los médicos. Al final, bueno, después de 12 años. Vamos a otro, al que llama. Marcos 10, 46, 52. El que anota, puede ir anotando y después lo revisa si quiere. Llamar y se os abrirá. Porque el que llama, dice, se le abre. Marcos 10, 46 al 52. Este era un ciego, una situación diferente. El ciego se caracterizaba por tener una capita, una capa. El ciego Bartimeo también había escuchado de Jesús.
también había escuchado de Jesús. Cuando se enteró que Jesús pasaba, imagínense un ciego, no podría salir corriendo, más o menos escuchaba de dónde venía el ruido, porque tienen afinado el oído. Viene de por allá. Entonces, más o menos, yo me imagino, gritaría en aquella dirección. Y empezó a los gritos. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y apareció la oposición. Cállate, Bartimeo. Shh, silencio. Bartimeo. Y empezó a clamar. Vamos a leer. ¿Sí? El 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El 48. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Un tipo de clamor diferente, fuerte, llamaba con oposición, lo querían hacer callar, pero no pudieron. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Entonces, aquí vemos tres principios, tres formas, ¿sí?, de clamar a Dios. A veces alcanza con pedir, pero a veces alcanza con buscar. A veces alcanza con llamar. Es más fuerte, más intensa la oración, ¿sí? Y en el nombre de Jesús, ¿sí?, el nombre de Jesús hay poder, es poderoso. Tenemos que ser violentos en el cielo. La palabra de Dios dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Tenemos que mover con la oración el cielo, la mano de Dios, si queremos ser bendecidos. Tenemos que pelear por nuestra familia, como vimos en Nehemías, por nuestros hijos, por nuestras casas, ¿sí?, por aquello que anhelemos o soñemos, ¿sí? Dios no, porque muchas veces tenemos esto de decir, bueno, que sea la voluntad de Dios, o si se da, y si no se da, no se da. Y Dios dice, no, yo dejé unos principios establecidos. Orá, aplica fe, y si ves que tenés mucha incredulidad, o porque te cuesta creer, lo que tenés que hacer es apartarte con Dios y decir, Señor, necesito reforzar la fe o afinar la fe, ¿sí?, o ponerme en sintonía con vos, porque me cuesta creer. Entonces, el ayuno es otra herramienta que nos da Dios. Nos renunciamos a nosotros mismos, a esta gana de comer cada día, de que querer devorarse todo. Y eso nos sensibiliza al Espíritu Santo, ¿sí? Nos sensibiliza a la palabra de Dios, nos afina en la fe. Y si no, vamos a leer una historia, no me acuerdo la historia bien dónde está, pero un papá trajo a su hijo sordomudo. Imagínense el dolor del papá. Un nene sordomudo, no. Vos querés que hable, que corra, comunicarte, jugar, gritar y todo eso. Eso es lo normal. Entonces lo llevaron a sus discípulos. Sus discípulos no pudieron sanarlo, no pudieron hacer nada. ¿Qué hizo? Cuando llegó Jesús le dijo, ¿qué están hablando, discutiendo? No, ¿qué pasa? Que nos trajo a su hijito y... Sí, lo traje a tus discípulos y no lo pudieron sanar. Entonces Jesús le dijo, este género sale con oración y ayuno. Obviamente primero le dijo, Señor, ¿hasta cuándo les tengo que soportar? ¿Había incredulidad en el niño? No. ¿La responsabilidad era del padre? No. La responsabilidad era de los discípulos. ¿Por qué? Jesús le dijo, este género sale con oración y ayuno. ¿Qué le sacaba la oración y ayuno? ¿El demonio? No. La incredulidad al discípulo, a la iglesia, a nosotros mismos, nos saca la incredulidad. Porque a veces no le creemos a Dios teniendo 10 años en la iglesia. Y es un tema. Y no debe ser así. O sea, ¿qué nos falta? Un poco de consagración, un poco de decir, bueno, me remango, va con todo el corazón ahora, va con toda mi mente, va con toda mi fuerza, va con toda mi alma, va con todo. O sea, ahora sí. Entonces sí, podemos ver la gloria de Dios. ¿Sí? De esa manera, vamos a ver la gloria de Dios. Y la palabra la vamos a vivir de otra manera, nos va a pegar de otra manera. Si no, son como una cosa que entra por acá y sale por allá. La conozco ese versículo.
Es todo conocimiento, la cabeza así, de grande. Pero vivimos poco, tenemos que vivir más, tenemos que afinarnos más, ¿sí? Dejar que Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos llene, ¿sí? Aprender a adorar, apoyarnos en Dios, ¿sí? Aprender a interceder. Cuando uno es recién niño o tiene poquito, bueno, pero cuando ya tiene años, ya es otra cosa. Ya dice Dios, acá hay que buscar y acá hay que pelear. La bendición está, pero hay que pelearla, porque el enemigo no quiere. Y si no, lean el libro de Daniel, 21 días de oración y ayuno. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel volviese a su tierra. Él entendió, ¿sí?, que era el tiempo de volver y dijo, de acá no me saca nadie. Y Dios el primer día le mandó la respuesta, le dijo, desde el momento que dispusiste tu corazón a humillarte y a buscarme, ¿sí?, Dios envió la respuesta. Y el ángel le dijo, pero ¿sabés que se me apareció el príncipe de Persia? Y después que termine con él, viene el de Grecia. Es asombroso. La oración provoca movimiento en el cielo, guerra en los cielos. Pero Dios nos dio la victoria y nos hizo más que vencedores. Más que vencedores. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nos dio su poder, su autoridad para romper y deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. O sea, si no estamos remangados, podemos remangarnos. Sí. Me acuerdo, miren, hace un tiempo atrás, un hermano, un matrimonio que viene acá, que se congrega, tenía su hijita muy enferma, había comido chorizo en mal estado en un asadito, no se cocinó bien y había una bacteria, ¿sí? Muy jodida. Te come los riñones, te come los pulmones, te come los intestinos, esa bacteria, y muchos chiquitos han muerto. Muchos. Un gran porcentaje de los chiquitos han muerto. Obviamente entramos todos en oración. Y estaba internada, un estado muy crítico, ¿sí? No sé si cuántos conocen a Juanita. Y hoy la vemos acá corriendo, saltando, para allá, para acá. Una bendición. Pero hubo que guerrear ahí, no alcanzaba con pedir. Sanala nomás, Señor, si vos querés, fíjate, si es tu voluntad. No, claro que la voluntad es de Dios que sea sana. Había que meterle mazazo al cielo, a toda opresión, a toda resistencia. Yo me acuerdo que los quiero mucho y Juanita, una cosita así cuando nació, me acuerdo mucho, y muy cercanos a ellos. Y me puse en oración y dije, no, este diablo no se la va a llevar. Y me puse en oración y guerrié, y le di masa, y le di masa, y le di masa. Hasta que en un momento el Señor, me dijo, ya está, se quebró la opresión, la resistencia. Entonces vine y le dije a Agusti, le dije, estaba ahí en el policlínico, en el San Lucas. Ya está hecho, ya fue victoria, le digo, ya está, listo. El Señor me dijo que sí, que ya está. Obviamente había que esperar la recuperación de su cuerpito, pero ya estaba en lo espiritual quebrado ese decreto que había tirado don Satanowski. Entonces, la oración, ¿sí?, es poderosa en el nombre de Jesús, ¿sí? La oración mueve la mano de Dios, ¿sí? No oramos porque porque nos acostumbramos. No, la oración mueve la mano de Dios, trae bendiciones a nuestra vida. A veces, como le pasó a esta mujer, ¿sí?, tenía que buscar, a veces tenía que llamar, ¿sí? Pero si queremos que nuestras vidas, nuestra familia, ¿sí?, nuestros hijos, ¿sí?, tengan un buen pasar, sean bendecidos por Dios, que conozcan al Señor, y a veces hay que luchar. Muchos matrimonios son atacados y hay que luchar por matrimonios. Hay que unirse, otro recurso que nos da Dios, otro principio, el principio del acuerdo. Si dos de ustedes en la tierra, se ponen de acuerdo acerca de alguna cosa que piden a mi Padre que está en los cielos, dice Jesús, les será hecho. Les será hecho.
¿Tan simple? Sí, Jesús la hace simple. Nosotros la complicamos a veces. Porque cuando dos nos ponemos a orar a veces y queremos ir en aquella dirección, ¿sí? A veces vamos a decir, bueno, vamos a orar por un auto, vamos a poner ejemplo. Y uno empieza con el auto, el otro arranca por el triciclo o por la bicicleta, o vamos a orar por los niños. Y de pronto uno arranca por la tía que también se iba a comprar el auto, el otro, porque estaba construyendo por los materiales que le falta. Esto es como ir a la guerra y poner el rifle para allá, donde están los enemigos, un cañón para allá, el otro allá y otro para atrás. Y ahora, bueno, tiremos todos los cohetes, a ver qué pasa. Y no, el daño mínimo. ¿Y si mejor dirigimos todos los cañones para allá? Bien, ahí sí, vamos a tener una oración poderosa por el poder del acuerdo. La palabra de Dios me lo dice. Y Dios es fiel a su palabra, no falla. Entonces, ¿cuántos principios nos da Dios para decir, bueno, me agarro de este, y con este agacho la cabeza y le doy, y le doy? Qué bueno es Dios que nos da tantas herramientas para decir, bueno, de una u otra manera yo quiero bendecirte, te dice. Es lo que nos dice nuestro Padre. De una u otra manera yo quiero bendecirte. Así que debemos ser perseverantes, ser fieles, obviamente. Si queremos ver al Señor y su gloria, su bendición, Dios está listo. Y demanda de nuestras rodillas, o como sea, o sentado o acostado, ¿sí? Y demanda que le creamos. Entonces, hay poder en el acuerdo y la oración mueve la mano de Dios, mueve el cielo. Tenemos que ser violentos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Sí? ¿Cuántos violentos tenemos hoy? A ver, levante la mano. 1, 2, 3. Bueno, bien, 4, bien. Yo también me sumo, ¿sí? Porque he aprendido que hay veces que sí puedo tener oraciones conversacionales con mi padre. Porque es mi padre, me ama y me entiende. Y puedo fallar y me sigue perdonando y amando. Dios no negocia, eso no se negocia. El amor de Dios, ¿sí? No se negocia. Aunque te equivoques, te ama, te sigue amando. Y te dice, vamos. Pero aprendamos, ¿sí? A batallar, ¿sí? Como lo hizo, sobre todo en familia, ¿sí? Como lo hizo el pueblo de Israel en aquel entonces, identificando las grietas y cada uno poniendo los dones y el talento que Dios nos ha entregado, ¿sí? Para decir, bueno, por acá no pasa nadie, y de acá le damos al enemigo, pumba, hasta que se rompa. Y Dios te lo confirma, o te da una palabra, o te lo revela de una u otra manera, y es asombroso. O sea, tenemos un Dios cercano, práctico, que no la hace difícil, que la hace simple y que nos dio esos principios que funcionan. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece si nos juntamos de a 4, de a 5, ¿sí? y oramos? ¿Sí? Tenemos una reunión de matrimonio el viernes, ¿sí? Y una de los blancos es la familia. ¿Sí? Desde el principio de la creación, el diablo desgraciado se la agarró con la familia. Yo le digo así, hay un pastor que le dice, diablo sucio, chancho, cochino, le dice. Así que yo a veces me da gracia porque lo expresa con tanta naturalidad, que es muy raro, ¿no? Bueno, ¿oramos? Hacemos una oración de cierre y nos juntamos y clamamos por los niños, clamamos por los matrimonios, ¿sí? Clamamos por los pastores de este lugar. ¿Qué les parece? Clamamos por los jóvenes, que pueden clamar por los jóvenes, ¿sí? Hay una realidad que está pasando, que hay mucha droga, ¿sí? Muchas situaciones difíciles con los jóvenes, muy tentados están. Mucha pornografía y mucho de todo. Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestros hijos, por los jóvenes que están siendo muy afectados
Padre, misericordia, Señor. Misericordia por los matrimonios, por las familias. Misericordia, Señor. Obra, Señor. Obra con tu presencia, Señor. Escucha la oración, Señor, de la iglesia. Escucha, Señor. Bien. Oramos en el poder del acuerdo, Señor. Dándote gracias, Señor. Gracias porque vos respondés. Gracias porque tu palabra dice que será hecho, Señor. Clamamos, Señor, importunando el cielo, Señor, siendo violentos en el cielo, delante de tu trono, Señor. Declaramos, Señor, que te pertenecen los jóvenes de esta ciudad, que te pertenecen las familias, los matrimonios, los hijos, todo lo creaste para tu gloria. Señor, bendice esta provincia, bendice, Señor, a los abuelos, bendice a los niños, bendice a los pastores, a tus príncipes en esta ciudad. En el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, con sanidad a los enfermos, con tu provisión a la viuda, al huérfano. Bendice, Señor, con tu mano extendida, con salvación a aquellos que aún no creen. En el nombre de Jesús, Padre. Bendice, Señor, a los que hoy estamos aquí, Señor, con entendimiento. Tú eres grande y temible, como dijo el pueblo de Israel en aquel entonces. Grande y temible, y no hay otro Dios como tú. Nada es imposible para Dios. Santo es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias.